Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a mover un poquito la cámara. Ya, ahora sí. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Me Hola, disculpo, profe. minutitos, ya nos Hola, conocíamos. profe. ¿Cómo están? Nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar el día de hoy. Mucho gusto de saludarle. A ver, ¿estoy grabando? Sí. Todos estamos súper. Un gusto verlos después de tanto tiempo. ¿Ya? Nos volvemos a encontrar. Bueno, les comento que yo dicto dos cursos acá. Entonces, como los cursos son aleatorios, puede que en algún momento creo que les comenté, puede que nos volvamos a encontrar en otra instancia y justo se dio. Así que un gusto volver a, a verles nuevamente. Vamos a presentar rápidamente el programa de este nuevo curso. Voy a comentar aquí. Ya, hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar un nuevo módulo que es un poquito distinto a lo que ya habíamos visto. Ya el módulo de educación inclusiva viene siendo un poquito más crítico, viene siendo harta lectura. Si ustedes vieron el documento en aula, ¿cierto? Si lo pudieron revisar, es un poquito extenso, ¿ya? Pero no es tan complejo, así que vamos a ir revisando punto por punto. Y acá, bueno, mi nombre, ustedes ya me conocen, ¿cierto? Soy María José y terapeuta ocupacional de profesión. Y nos estaremos viendo los días martes y jueves, como en otros momentos. Y bueno, este módulo consta de 8 clases en total. La modalidad de este curso viene siendo bastante similar al tema de las pruebas, ¿cierto? Son alternativas, 2 clases, una evaluación. Ya, y posteriormente, ¿cierto? Se pueden dar estas pruebas atrasadas, ¿cierto? Igual que en otros módulos. Como les comentaba, este módulo nos invita a retroceder un poquito en el tiempo, a reflexionar cómo fue nuestra educación, ¿cierto? Cómo la vemos ahora. Ya hay una parte más legal acá, ¿cierto? Y tiene una perspectiva bastante unificadora, ¿cierto? En este momento, que nos dice, hoy la educación tiene que ser así, ¿cierto? Así que más adelante vamos a ir revisando qué tanto se han ido cumpliendo estos puntos y cómo lo hemos visto nosotros también. Para comenzar el día de hoy, tenemos la introducción, ¿cierto?, de lo que es la educación inclusiva, el concepto, principios, valores fundamentales también que sustentan este concepto que vamos a estar viendo desde aquí hasta el día 20 de febrero. Ya, un gusto nuevamente y vamos a comenzar. Como ustedes saben, como ustedes saben, ¿cierto? Cualquier cosita, pues levantar la mano, un comentario, ya, y lo vamos viendo y lo vamos conversando. Vamos para allá. Importante señalar otra cosita, para que no se pierdan en lo que es el texto como tal, ¿ya? Acá yo, al menos en esta parte de la presentación, eh, puse más colores, ¿ya? En la presentación de aula esto está en color gris, no, en color blanco y negro, perdón. El título lo van a encontrar en rojo, así que lo vamos a revisar de inmediato para que no nos perdamos en los contenidos, ¿ya? Lo que aparece acá en la presentación es justo lo que aparece también en el texto de aula. En una clase más adelante añadí un cuadrito resumen, pero a eso se los voy a comentar más adelante. ¿Ya? Pero lo que aparece acá en cuanto a texto es copia fiel de lo que aparece en el documento de aula, pero sí los colores pueden ir variando. Así que se los voy a compartir de enseguida. Un segundito para buscarlo acá. Compartí lo mismo. Un segundito para compartirles el texto. Mm, 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 mm. Un segundo. Estoy buscando aquí. Eh, buscando. Ya lo encontré. Ya, ahora sí. Un segundo.
y se me pierden un poquito las cosas. Ya, ahora sí, mis disculpas por eso, que se me pierden un poco las cosas, porque tengo muchas pestañas abiertas. Ya. Entonces, cuando ustedes ingresan a su aula, ¿cierto? Van a encontrar el documento, ¿cierto? Van a encontrar esta página. Posteriormente van a encontrar acá, ¿cierto? El índice, introducciones, bueno, lo estamos viendo, pero acá pueden ver que son en total 8 módulos. Ya que lo dividimos precisamente en 8 temas para poder irlo revisando. ¿Ya? Entonces, el primero corresponde módulo 1, la clase que vamos a ver ahora, que sería como aparece acá. Ya, por eso les comentaba que hay una pequeña diferencia entre los colores que vamos a ver en el texto y los colores que vamos a ver en la presentación, pero lo que es, lo que dice es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto ustedes lo van a ver en negro, ¿cierto? Con color me parece la presentación, y esto lo van a ver dividido con colores, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Desde aquí comenzamos con... ay, a ver, a ver, a ver. Ah, estaba viendo los mensajes. Oh, ya. Sean bienvenidas las personas que se vienen integrando. Ya, mucho gusto, nos volvemos a encontrar. Ya, le estaba mencionando, para que no nos perdamos, que en la presentación salen distintos los colores en algunas partes. Para que no nos perdamos, si ustedes ven en su documento en aula, lo que vamos a ver hoy les va a aparecer así. ¿Ya? Solo que en la presentación está dividido por colores. Ustedes inician la parte que dice módulo 1, ¿cierto? Acá aparece todo este texto. Vamos a ver esto y vamos a llegar hasta, esperamos llegar hasta el módulo 1, hasta aquí, en su texto. Ya esto es la siguiente clase. Ya, para que no nos perdamos y para que lo vayan revisando igual a la par como va la presentación. Esto lo van a ver igual, pero estas partes que están así como en blanco y negro están divididas por colores. Ya, para que igual lo tengan en consideración, ¿cierto? Pero lo que es texto como tal es exactamente lo mismo. Ya, entonces, ahora sí, vamos con la presentación. Para quienes se vienen integrando, ¿cierto? Estamos revisando em, lo que es educación inclusiva. Voy a compartirles la presentación. Voy. Ya. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Según nuestro cronograma, ya iniciamos el día de hoy, ¿cierto? Vamos teniendo 8 clases, ¿ya? Y esta es la parte que habíamos visto en el otro texto. Ya, entonces, vamos a comenzar con este concepto de educación inclusiva. El texto acá, ¿cierto?, nos dice que se puede entender la educación inclusiva como el proceso de identificar, responder a la diversidad de necesidades de todos nuestros estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en educación. Más que nada a lo que apunta, ¿cierto?, el texto y lo que es la educación inclusiva como tal, ¿cierto? Nos dice que la inclusión se va a basar en reconocer, primeramente, que todas las personas que componen esta comunidad educativa van a ser diferentes unas de las otras. ¿Ya? Podemos tener diferentes intereses, diferentes características, ¿ya? Diferentes ritmos de aprendizaje. También no vamos a aprender igual que el otro. ¿Ya? Muchas veces, ¿cierto? Si estamos en un mismo curso, van a decir, ya, pero ¿por qué tú no aprendes como aprende tu compañero? Nunca voy a poder aprender como aprende mi compañero. Quizás en algunos contenidos va a ser más o menos similar, ¿cierto? Pero en otros me va a costar un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Un modelo de educación inclusiva va a tomar todas esas diferencias que nosotros tengamos. Se va a basar también en nuestros intereses para darnos una educación que llegue a muchos estudiantes, que no sea pensada solo en un tipo de estudiante. Si pensamos en un modelo de educación que es, por ejemplo, como estamos ahora, yo les estoy hablando desde acá, ¿cierto?
y ustedes están poniendo atención, ¿cierto? En sus casas, quizás tomando apunte, quizás alguno está leyendo, quizás alguno está solo escuchando. Es el tipo de procesamiento que tiene cada uno. ¿Ya? A alguno quizás se le va a hacer muy fácil solo escuchar lo que estamos diciendo. Otro va a necesitar, ¿cierto? Estar revisando en la pantalla, estar revisando el documento, ¿cierto? Buscar algún apoyo externo, ¿ya? Pero no va a ser igual la forma en que vamos a procesar esa información. Si pensamos en nuestra aula, vamos a tener un mundo completamente diverso. Vamos a tener diferentes características, vamos a tener diferentes culturas también. Y para el modelo de educación inclusiva, esa diversidad que tengamos en el aula va a ser algo muy provechoso. Perdón. Ya. Entonces, ya todo lo que nuestra escuela inclusiva nos ofrezca tiene que ser pensado en todas esas diferencias que tengamos. Suena un poco complejo si lo vemos de ese modo, ya, pero es como la educación se ha ido transformando, ¿cierto? Para apuntar a llegar a este modelo. En algunos colegios vamos a ver que ha ido avanzando mucho. Algunos colegios son tremendamente inclusivos, ¿ya? Se preocupan mucho de todas las necesidades que tenga nuestra comunidad educativa. Y en otros colegios vamos viendo que aún queda mucho por hacer. O quizás vamos avanzando, pero muy lento si comparamos con el colegio de tal lugar, ¿cierto? En tal momento del año. Si pensamos en estas diferencias en el aula, por ejemplo, vamos a tener a un grupo de estudiantes que son muy avanzados en cuanto a los contenidos. ¿Ya? Vamos a tener estudiantes, por ejemplo, en matemáticas. Van a resolver operaciones complejas, van a ser los primeros que van a terminar los trabajos. Ya nos van a decir, no, ya terminé y recién entregamos hace poquito los trabajos. Y vamos a tener estudiantes que van a ser muy ágiles en ese tipo de conceptos que van a ser bastante complejos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con estos estudiantes? Si nuestro modelo educativo no es inclusivo, va a pasar que estos estudiantes que tienen muy buenas calificaciones, ¿cierto? Que son muy ágiles, respondiendo estas matemáticas, solo pensando en esa asignatura, van a terminar el trabajo y se van a quedar ahí, se van a aburrir o van a ponerse muy inquietos, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a tener a los estudiantes que tienen mucha dificultad, ¿cierto?, en poder comprender conceptos que son mucho más básicos. Entonces, ¿cierto? Cuando se entrega todo lo que es la Profe, información me a cae nuestros mal. estudiantes, cuando estamos trabajando con estas Ayúdame a personas, explicar. vamos a silenciar los micrófonos activos por ahí. Profe, disculpe, creo que usted va a tener que hacerlo porque ya se les ha dicho en reiteradas veces en todas las clases y sigue el mismo problema. Ah, ya, comprendo. Ya, vamos silenciando los micrófonos, por favor. Ahí parece que estamos ya. A estar pendiente. Entonces, como tenemos este modelo educativo que busca apuntar, volviendo un poquito al tema, ya decíamos que teníamos, por ejemplo, en un aula, estudiantes que van a estar muy avanzados en matemática, por ejemplo, y también estudiantes que van a estar muy atrasados en los contenidos, ya que se va a requerir mucho más repaso del contenido, ya que quizás entregamos las guías escritas y estos estudiantes no tienen el mismo rendimiento que sus compañeros. Y seguimos aplicando la misma metodología. Ya, seguimos aplicando la misma metodología, nuestros estudiantes van, completan nuevamente y nuevamente les va mal. ¿Ya? Si miramos de manera mucho más inclusiva, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer, por un lado, que los estudiantes que van mucho más avanzados, quizás darles otro tipo de tareas, ¿ya? Que apoyen, por ejemplo, a los estudiantes que están en este proceso de adaptación o de nivelación, ¿cierto? De los contenidos. ¿Ya? Los estudiantes más avanzados también podemos utilizar algún tipo de aplicación que sirva para los estudiantes que van avanzados, ¿cierto? Para que tipo reto, ¿ya? Para que ellos también continúen, ¿cierto? Con su proceso de aprendizaje y no tengan que estar repasando todo el tiempo los contenidos que ya vimos. Por otro lado, para los estudiantes, una estrategia inclusiva, ¿cierto? Sería para los estudiantes que tienen un progreso mucho más atrasado, podríamos decirlo así, que el resto de sus compañeros que requieren algún tipo, tienen un ritmo diferente, ¿ya? A ellos quizás se les puede entregar la información de otro modo.
Si tuvimos dificultades en comprender estos contenidos, solamente escritos, solo con la guía, ya, intentémoslo de otra forma, hagamos algún tipo de actividad que sea mucho más lúdica, algún tipo de juego, utilicemos imágenes, utilicemos algún otro tipo de material, ya que haga que nuestros niños puedan razonar de otro modo el contenido que les estamos entregando. ¿Ya? Entonces, esa sería la mirada más inclusiva, ¿sí? Modificamos las estrategias que nosotros tengamos, las que hayamos entregado, para llegar a satisfacer las necesidades educativas de todos nuestros estudiantes, independiente del ritmo que tenga, independiente de la forma en que esté comprendiendo esos contenidos, independiente si tenemos alguna situación de discapacidad. Ya, a eso se refiere la inclusión como tal. Siendo más específico, ¿cierto? El sistema educativo es quien debe dar respuesta a esta cantidad de necesidades educativas que tengan nuestros estudiantes, tanto dentro del aula escolar como en los talleres extraescolares, ¿cierto? En los recreos también. La escuela es quien garantiza el acceso a una cultura común de nuestros estudiantes. ¿Ya? Siempre van a existir estas diferencias físicas, psicológicas, religión, lingüística, muchas otras capacidades, necesidades y habilidades, pero quien se hace cargo de esto es la escuela como tal. ¿Ya? No es delegar la responsabilidad exclusiva, ¿cierto?, a mi estudiante, como era en el modelo educativo anterior. El modelo educativo anterior nos decía que la persona que estaba delante, el adulto, profesor, por ejemplo, que estaba delante, era dueño de la verdad absoluta. Y nuestros estudiantes tenían que adaptarse a ese modelo educativo que existía ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que nuestro profesor nos entregaba los contenidos, lo hablaba, quizás lo anotaba, nosotros tomábamos apuntes como podíamos, y si nos costaba tomar apuntes o ir escuchando lo que nos decía nuestro profesor, ya nos quedábamos atrás en los contenidos. ¿Y qué sucedía? Que posteriormente nuestras calificaciones eran bajas, ya no pasábamos de curso, tal vez, quizás no, quizás repetíamos. Habían programas tal vez de nivelación, pero no era como los programas que existen ahora. Vienen siendo mucho más, un momentito, ya, estaba revisando los mensajes. Ya que el modelo educativo ahora, ¿cierto?, es mucho más personalizado. Y eso es lo que se busca con este concepto de educación inclusiva, que no dependa del estudiante como tal, que no dependa solo de la familia, ¿ya? El eh, poder progresar en lo que es la educación, tener acceso a ella. La gran parte de esta responsabilidad es del colegio como tal, la de poder formar a sus profesionales, ya todo eso va siendo parte del proceso educativo. Un momento. Acá, ¿cierto? Tenemos las palabras de un autor que van a aparecer también en el texto, ya que es el autor Vygotsky. Vygotsky es un psicólogo, ¿ya? Pero Vygotsky venía como a reafirmar también lo dicho anteriormente. Nos habla de que la escuela tiene que aceptar esta diversidad que tengamos en el aula también y proponer una intervención educativa en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. ¿Ya? Viene, ¿cierto?, a decirnos que la escuela tiene que ser parte de este desarrollo. ¿Ya? Si la escuela no pone esa parte que es la base, ¿cierto?, para la inclusión, finalmente quedaríamos a la deriva a los estudiantes. ¿Ya? Si no nos entregan esa base que es sólida, que tome en cuenta nuestras diferencias, que tome en cuenta nuestro estilo de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros vamos a quedarnos fuera del sistema educativo. No estaríamos hablando de inclusión, sería todo lo contrario. Ya, en ese caso, este colegio nos va a recibir, nos va a abrir la puerta, pero no se preocuparía, ¿cierto?, de que nosotros realmente pudiésemos pudiésemos optar, ¿cierto?, a progresar en lo que es la educación.
Continuando con este autor, nos habla de lo que es el desarrollo. El desarrollo, como decía este autor, Vygotsky, no consiste en la socialización de las personas, sino en su individualización. Esto se refiere a que si nosotros socializamos con un grupo como tal, ¿cierto? Estamos en un contexto educativo. Vamos a interactuar con muchas personas, ¿ya? Pero este socializar no significa que nosotros nos vayamos a adaptar a lo que esta masa de personas, ¿cierto? Me propone. Yo voy a ir tomando diferentes aprendizajes, ¿cierto? Voy a ir aprendiendo de la interacción con el otro. Y a través de esa interacción, a través de lo que yo conversé con esta persona, lo que me contó esta otra, las características de esta persona, esta persona viene de otra cultura, qué interesante. Ya todo eso que yo voy recopilando en mi interactuar social me va formando, ¿ya? Va formando mis capacidades individuales. Ya, yo aprendo de los otros, no me transformo en los otros. A eso se refiere y es sumamente importante y es lo que se logra también con el hecho de tener una gran diversidad dentro del aula, que todos, ¿cierto?, podamos interactuar con diferentes realidades, con diferentes culturas, como les decía, con quizás personas que no habíamos compartido antes, quizás con personas que tienen algún grado de discapacidad, quizás nosotros nunca habíamos conocido a alguien con un grado de discapacidad y vemos que en el colegio no tiene dificultades. ¿Por qué? Porque todo está adaptado, ¿cierto? De una manera en que nuestro estudiante puede, ¿cierto?, completar las actividades, pueda, si tiene algún grado de discapacidad, por ejemplo, auditiva, este estudiante puede estar en la clase, puede tomar apuntes, cuando hacemos algún taller lo realiza igual que nosotros, pero con adaptaciones. Pero es una persona que ahí está, ¿ya? Que no tiene mayores impedimentos para participar también en este grupo. Entonces, ¿cierto? Continuando con este autor, dice que los establecimientos deben asegurar el derecho a la educación para todos y todas las personas de su comunidad. Para la educación inclusiva, en la parte de comunidad, ¿cierto? Se comprende a los estudiantes, los profesores, las personas también de fuera, los apoderados, tutores, todo, todo ser con quien interactúe nuestra escuela como tal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? También es mucho más abierto al diálogo, mucho más abierto a que los padres, los tutores puedan entregar sus opiniones, ¿cierto? Para ir fortaleciendo esta comunidad educativa. No solamente el colegio tiene todas las decisiones, ¿ya? Gran parte de esto es invitar a participar también a los tutores, padres, madres, apoderados. También, ¿cierto? El autor nos dice que hay que partir de situaciones personales para realizar un proceso educativo individualizado. ¿Ya? Esto significa que el proceso educativo debe adaptarse a las diferentes características, necesidades y experiencias únicas de cada una de las personas, en lugar, ¿cierto?, de aplicar un enfoque único. ¿Ya? Hay que considerar siempre conocimientos previos, experiencias, habilidad, ¿ya? Cualquier tipo de interés también que tengamos. No va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, tengo una actividad que viene en nuestro currículum, ya estandarizado, una actividad que viene, que se desarrolla en todo nuestro país, ¿ya? Pero viene pensado en una ciudad grande, ya viene pensado de esa forma. Y si yo voy y aplico esa misma actividad, por ejemplo, en un contexto del sur, ya donde sabemos que la realidad no es la misma, tenemos muchas personas que son del campo, ¿ya? Que su mayor interés, por ejemplo, es la tierra, es la naturaleza como tal. Existen colegios que son así. Entonces, si aplicamos una actividad tan estandarizada que viene pensada en estudiantes que viven en ciudades grandes, que tienen acceso a las multitiendas, que tienen acceso a los malls, por ejemplo, y lo entregamos de esa forma, ya no estamos considerando la individualidad de cada una de nuestras personas, ¿ya? Quizás adaptar, ¿cierto? Una parte muy inclusiva es adaptar esos contenidos que nosotros tenemos
¿ya? La materia como tal la entregamos, pero adaptamos ese contenido para que sí sea significativo para nuestros estudiantes del sur. Ya no vamos a hablar del metro en un contexto totalmente rural que jamás han visitado un metro, o quizás alguno de ellos ha salido de acá, ha ido una vez a Santiago, ya, pero todo el resto no. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Ya no es solamente entregar a todos todo estándar, siempre hay que considerar, ¿cierto?, ese tipo de diferencias que van a existir. Y sí van a existir demasiadas diferencias. También nosotros cuando pensemos en aplicar algún tipo, si hay algún tipo de actividad que aplicamos una vez en un cuarto básico, ya el siguiente cuarto básico no va a ser igual. Si bien es el mismo nivel, quizás la misma asignatura en la que están trabajando esa actividad, nuestros estudiantes no van a ser los mismos. Entonces hay que considerar todo ese tipo de diferencias que vayamos a tener. Lo mismo que cuando veíamos lo del TEA, ya no vamos a tener, no vamos a aplicar las mismas estrategias para todos. ¿Ya? Siempre va a haber diferencias entre generación, entre estudiantes nuevos, en que en este curso tenemos tantos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, tenemos tantos estudiantes que son extranjeros, pero acá tenemos un nuevo estudiante que es hablante nativo de otro idioma, que apenas conoce el español. Entonces tenemos que ir modificando lo que nosotros vamos entregando. Actividad, cualquier tipo de acción que se vaya a realizar se tiene que modificar. Continuando con la idea, ¿cierto? Se habla que las estrategias a utilizar forman parte de la planificación institucional. Si bien las leyes de nuestro país, ¿cierto?, le dicen a los colegios, ya, esta ley, ¿cierto?, se aplica desde tal fecha y todos los colegios deben regirse por ellas, pero también hay otras que no vienen especificadas para nuestros colegios, que son necesidades propias de este sector, por ejemplo, o tenemos una gran cantidad de estudiantes que, por ejemplo, estamos en un contexto donde hay mucha vulnerabilidad social, ¿ya? Y hay mucha violencia en este sector donde está instalado este colegio. Entonces, ¿cierto? Mi colegio, ¿qué va a hacer? Va a modificar el reglamento interno, va a crear distintos proyectos educativos, ¿cierto? Para modificar esa posible conducta, para evitar, para prevenir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una necesidad en mi colegio. El año, el año pasado, sí, el año pasado, entonces habló de una nueva ley, ¿cierto? Que evitara la violencia en los colegios, pero hasta el momento no han habido mayores avances. Entonces, mientras no aparezca una ley específica, ¿cierto? Si estamos en un contexto de alta vulnerabilidad social y existe mucha violencia, es el colegio, ¿cierto?, quien tiene que anticiparse y crear dentro de sus propios reglamentos, distintos protocolos, alguna otra estrategia, ¿cierto?, que vaya apuntando en defensa de nuestros estudiantes y de nuestro mismo docente y paradocente. Ya, por ejemplo, si la situación ocurre en el aula, ya tener a más personas más capacitadas, tener a más personas de apoyo dentro del aula, ya también integrar algún tipo de equipo, ¿cierto?, que esté preparado para asumir, para prevenir cualquier tipo de situación irregular que se dé en el aula o dentro de los pasillos, en los recreos, a la salida, ¿cierto? Em, hay colegios que tienen protocolos aparte para ese tipo de situaciones, ¿ya? Protocolos que van siempre acorde a la ley, ¿ya? No vulneración de derechos ni nada de eso, pero sí si el colegio lo requiere, se puede hacer. También con el tema de los planes de jornada escolar completa. Hay sectores rurales, sobre todo, donde no existe la energía eléctrica durante todo el día. Hay algunas horas con energía eléctrica y hay algunas veces que nuestros estudiantes tienen que salir antes del colegio por temas de transporte, ¿cierto? Y, por ejemplo, en invierno, ¿ya? Nuestros niños tienen que viajar bastante, ¿ya? Entonces los colegios
suelen cerrar más temprano, pero puede ocurrir, por ejemplo, que el colegio les brinda los alimentos, el desayuno, el almuerzo, pero tienen conocimiento que nuestros niños, a un sector de extrema pobreza, por ejemplo, tienen conocimiento que nuestros niños, posterior a ese almuerzo, no van a tener acceso a alguna alimentación, ¿cierto? Que sea realmente nutricional dentro de sus casas. Entonces, ¿cierto? Los colegios, aunque no tengamos la jornada hasta las 5 de la tarde, hasta las 4, ¿ya? Porque nos vamos a salir antes, los colegios también pueden gestionar los recursos, ¿cierto? Para poder integrar una colación extra, ¿ya? Ese tipo de acciones, por ejemplo, son acciones que puede establecer una escuela o un colegio como tal. No lo puede hacer de manera particular. Claramente va a depender mucho del tipo de subvención que tengan, ¿cierto? Si tienen alguna subvención del Estado. Se puede gestionar ese tipo de acciones extraordinarias dependiendo del sector donde nosotros estemos. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Como estos protocolos de retención de embarazadas. ¿Ya? Antiguamente, años atrás, ¿ya? Estos protocolos de retención de embarazadas no estaban vigentes. Entonces, si nosotros miramos hacia atrás, teníamos muchas mamás que eran muy jóvenes. ¿Ya? Tampoco estaban estos programas, ¿cierto? De prevención también del embarazo. Entonces, ¿cierto? ¿Qué ocurría? Que las mamás, las jóvenes, muy jovencitas, ¿cierto? No podían culminar su proceso educativo, su educación formal, porque, ¿cierto? Tenían a sus bebés y hasta ese momento llegaba la educación para ellas, lamentablemente. Con el tiempo, claramente se fue dando mucho más énfasis en que no podía ocurrir esta situación porque estaba vulnerando finalmente este derecho a la educación. Entonces, ¿cierto? Favorecer que nuestras estudiantes puedan permanecer en el sistema educativo, ya que puedan participar por Zoom, entregar estos exámenes libres, trabajos, que se le entregue la información de la escuela, del colegio, ¿cierto? Que ella tenga la posibilidad también de retornar a la educación, ¿cierto? De manera presencial. Ya son cosas que antes no estaban vigentes. Y claro, y para muchas mujeres, claramente ese tipo de situaciones ya vino a frenar un poco lo que eran sus expectativas futuras también. ¿Ya? Quizás optar a un mejor trabajo o seguir estudiando, ¿ya? También optar en este momento a una licencia para conducir. ¿Ya? También uno tiene que tener la educación básica al menos finalizada. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Ese tipo de protocolos son estrategias que son parte de la educación inclusiva como tal, identificar las necesidades de mi población educativa. ¿Ya? Nosotros también somos parte fundamental de este proceso. Ya, aquí todos ponemos una cuota, ¿cierto?, de lo que vamos a hacer. También está el acompañamiento en la implementación del currículum. El currículum, como ustedes saben, viene estandarizado, ¿cierto?, de lo que vamos a hacer. Hay algunos colegios y escuelas especiales también, donde este currículum viene siendo una base, pero muy sutil, donde los profesionales podemos tomar esa pequeña base y modificarlo completamente. ¿Ya? Así es el sistema de educación chileno. Al menos en escuelas especiales te da esa facilidad de flexibilizar todos esos contenidos. ¿Ya? Y eso también era lo que se busca llegar con este modelo en educación regular también. En educación regular también se puede modificar la forma en que nosotros entregamos los contenidos, se puede quitar dificultades cuando el estudiante, ¿cierto?, sea algo debidamente justificado, se puede hacer. ¿Ya? Siempre se pasa lo que es la base claramente de todos los contenidos, pero sí se puede ir modificando, entregar más tutoría, ese tipo de estrategias van formando nuestra escuela inclusiva. ¿Ya? Pero esta escuela inclusiva no nació así nada más. ¿Ya? Esta escuela inclusiva tiene bases, ya que vienen, acá hay algunas como las más relevantes, pero esta educación inclusiva se viene tejiendo, vamos a decirlo así, desde hace muchos años atrás.
¿ya? Se funda en ciertas directrices, ya que recoge distintas declaraciones, de convenciones, cuando nuestro país queda por diferentes presidentes, ya aquí hay muchos presidentes involucrados, cada uno puso un granito de arena, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Acá van algunos referentes en los que se basó. Cuando un país participa en este tipo de declaraciones o convenciones, este país dice, sí, me hace mucho sentido lo que se está diciendo, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que participé, me hace mucho sentido. Y yo, como país, Chile, quiero implementar lo que dice esta declaración en mi país. Entonces, voy a ratificar, ya voy a firmar acá que yo me adhiero a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, ¿cierto? Voy a retornar a mi país y voy a comenzar a trabajar en implementar esa base que está acá. Por ejemplo, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Ya, y la educación se dirigirá en pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ya, entonces, entonces, como nuestro país dijo, yo quiero que todos los seres humanos, ¿cierto?, tengan esta igualdad de dignidad y de derechos, entonces voy a comenzar a trabajar, voy a crear leyes, voy a modificar políticas para que las personas de mi país, Chile, puedan alcanzar lo que yo dije y vamos a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí va a depender, ¿cierto?, de la articulación de cada uno de los países, ¿cierto? En nuestro caso se fueron modificando algunas leyes, ya yo como presidente, ¿cierto?, que firmé ahí, hice un compromiso legal y también moral con cumplir lo establecido, ¿cierto?, en ese artículo que aparece ahí. ¿Ya? Que no exista discriminación a mis estudiantes, ya, lo voy a trabajar como, ya, que no exista la discriminación, vamos a trabajar en que, por ejemplo, los estudiantes que sean de algún contexto rural tengan mayor cupo en los colegios, ya. Hola, Mónica, ya, de esa forma lo voy a ir haciendo, y distintas otras. Ya, dependiendo de los tratados, ¿cierto? Voy a tener un trato justo, equitativo con nuestros colegios. Vamos a prevenir cualquier tipo de discriminación, como ya lo había dicho. Voy a hacer que nuestros estudiantes sean libres. Ya, así de poquito se fue trabajando. Posteriormente, ya, nuestro país fue participando en otra convención sobre los derechos de la infancia, en 1989. Y si miramos para atrás, 1989 fue 35, 36 años atrás. ¿Ya? Entonces, desde ahí, que si lo vemos históricamente, no fueron tantos años. ¿Ya? Desde ahí, ¿cierto? Nuestro país comenzó, ¿cierto?, a poner mayor énfasis en lo que aparece a continuación. Ya, esta convención señalaba la obligación y el compromiso de los estados con la calidad de vida de niños y niñas con discapacidad. Entonces, esta partecita en rojo del texto es sacada tal cual, así que hay algunas palabras con algunos conceptos que no están tan actualizados. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Los estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse por sí mismo y faciliten su participación activa en la comunidad. Desde ahí en adelante, en 1989, el gobierno de Chile también dice, sí, vamos a ponernos, ¿cierto?, a trabajar en que nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan algún grado de discapacidad, ya sea cognitiva o física, tengan la opción, ¿cierto?, de estudiar también. ¿Ya? Nuestros niños tienen ese derecho a disfrutar de una vida plena, ¿ya?, y asegurar su dignidad.
¿Por qué? Porque buscamos que a futuro sean personas mucho más autónomas. Ya, antes de eso, ¿cierto? La mayoría de las personas con alguna situación de discapacidad que lograban, ¿cierto? Completar sus estudios eran personas que tenían mayores ingresos en nuestro país. Ya, hay algunas excepciones que son colegios con algún tipo de subvención extraordinaria, ¿ya? Y hay otros que netamente eran pagados o se pagaban tutores especialistas, ¿ya? Porque los colegios aún no estaban preparados, ¿cierto? Para recibir a nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad. Entonces, lo que hace, lo que hace el gobierno como tal, al adherirse a este tipo de tratados, es que dice, ya, a partir de ahora vamos a fortalecer el compromiso para que las personas con algún grado de discapacidad puedan integrarse, puedan estudiar independientes. Si no tienen las condiciones económicas, vamos a ampliar los cupos, ya sea en la educación especial, que también aún eran muy poquitos los cupos, ya vamos a comenzar a trabajar por ahí. Vamos a empezar a pensar en algunos planes a futuro, ya para que estos niños ya tengan las mismas oportunidades de participar que tienen las personas que no tienen alguna discapacidad. Ya, si pensamos en eso, como les decía, es hace mucho, hace no tantos años atrás como debería ser. Realmente esto hubiese pasado mucho antes, porque posterior a esto, ya en 1900, desde 1994 es cuando ya se comienza a implementar como tal algo más fijo y más concreto. Ya, entonces, ¿cierto? Los años acá no son tan precisos, pero no se asusten por eso, ya porque alguna es la fecha donde se surgieron los tratados, pero puede ser que la ley salió 2 años después, puede ser que se empezó a implementar algo previo, ya desde el 89 se pudo implementar algo previo y se terminó, se finalizó el 96, por ejemplo. Así que con ese sentido no se preocupen, lo importante es saber qué pasó antes y qué pasó después. Ya. Entonces, para reafirmar, ¿cierto? Ese compromiso, nuestro gobierno chileno se adhiere también a la Declaración de Salamanca. Esta, voy a mover aquí un poquito, esta declaración de Salamanca nos habla mucho más específico de las acciones a desarrollar para las personas con necesidades educativas especiales. Ya nos habla, ¿cierto?, de que globalmente, ya universalmente, ¿cierto?, vamos a favorecer esta diversidad en la educación. Perdón. Y nos habla de que no solamente debe existir, ¿cierto?, para las personas con necesidades educativas especiales, la educación especial, sino que también dentro de la educación regular, ¿cierto?, la educación que todos conocemos, dentro de la escuela regular, también se puedan integrar estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes, ¿cierto?, la matrícula para algún estudiante con discapacidad se regía mucho por el colegio como tal. Si un colegio tenía algún tutor para apoyar a este estudiante, el colegio podía aceptar o no esta matrícula. Ya, recordemos que antiguamente el sistema de matrícula en los colegios también tenía muchos sesgos. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Ya, los colegios podían tener sus propias reglas para poder admitir a un estudiante en su colegio. Ya no era algo asegurado. Entonces, desde aquí en adelante, desde la Declaración de Salamanca, ya se promueve la eliminación de cualquier barrera para el aprendizaje, ¿ya? Y que nuestros estudiantes logren esta participación plena, teniendo necesidades educativas especiales, pudiesen participar en una escuela regular, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país, desde ahí en adelante, se comenzó a aplicar este principio, ¿ya? Implementando una primera versión de lo que hoy conocemos como el programa PIE, el programa de integración escolar. Ya desde esos años, ¿cierto? Se comenzó a gestar porque se buscaba garantizar que los estudiantes con necesidades educativas especiales recibiesen los apoyos necesarios para su aprendizaje y desarrollo dentro de una escuela que tenía un marco muy estandarizado. La escuela de antes, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito para atrás,
el modelo educativo de antes era muy cuadrado. Ya nosotros éramos medidos por calificaciones, ¿cierto? Nosotros éramos medidos por rendimiento. em, Era muy sesgado también. Ya, como el colegio podía escoger a qué estudiantes le aceptaba la matrícula y a quienes no, la mayoría de los estudiantes tenían una forma de aprender que era bastante como similar. ¿Ya? Entonces, elegimos a los estudiantes, este estudiante tiene mejor nota, así que vamos a matricular a este estudiante. Este estudiante tiene una nota muy bajita y tiene anotaciones negativas, entonces lo vamos a dejar en lista de espera. Eso podían hacerlo los colegios. Pero como se comenzó a hablar de que el colegio también tenía que recibir a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ya? Tenía que haber algún tipo de programa que acogiese, ¿cierto?, este tipo de necesidades. No era solamente que nuestro colegio aceptara la matrícula. ¿Ya? Entonces, por eso se comenzó a trabajar, a implementar este programa PIE en los colegios. Ya que hoy en día, ¿cierto? Este PIE ya está mucho más avanzado que como apareció en su primera instancia. Ya el enfoque viene siendo distinto, aunque la idea de base es similar. Ya que buscar, ¿cierto? Eliminar barreras, capacitar a los mismos docentes, ya, que el estudiante, ¿cierto?, pueda asistir a sus clases, que no solamente se matricule. Ya, eso es lo que ve el programa PIE inicialmente. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Eso fue avanzando, igual lo vamos a ver más en detalle más adelante. También tenemos el Foro Consultivo Internacional para la Educación de Todos. Este foro consultivo, más que nada, hizo un análisis de manera mundial. ¿Ya? Se puso a analizar el progreso que habían tenido en educación los países versus la repercusión que tenían en la economía. Y fue un análisis que bueno, el resultado fue bastante desalentador, porque teníamos países donde la educación había avanzado medianamente, ya otros que no habíamos avanzado casi nada y otros que sí estábamos avanzando mucho, había mucha política inclusiva, había mucha más herramientas educativas, ¿cierto? La educación estaba ahí disponible para nuestras personas de la comunidad. Entonces, en estos colegios donde sí se pudo avanzar, ya había una repercusión económica inmediata. Ya teníamos personas que estaban culminando sus estudios, que estaban optando a trabajos mejor remunerados, estaban instalando nuevos negocios, por ejemplo, y la economía de ese país estaba creciendo, estaban llegando más ingresos. Ya podíamos tener personas que creaban espacios turísticos, ¿cierto? Porque el conocimiento para poder hacerlo ya estaba instaurado en ellos versus países donde las personas no estaban estudiando como tal, no estaban finalizando los primeros años educativos, por ejemplo, ya habían índices de pobreza mucho más altos, ya versus el país en que sí, ¿cierto? Que sí estaba ocurriendo este cambio. Entonces, ¿cierto? Se busca que también a través de este análisis, los países, ¿cierto? Como nuestro país también, inyectan mucho más recursos. Ya, si es tan importante la educación para nuestras personas, vamos a poner más colegios, vamos a abrir más cupos, vamos a también integrar más herramientas tecnológicas, por ejemplo, ya desde ahí en adelante, porque no queremos que nuestro país, ¿cierto?, sea el último de las estadísticas, queremos que nuestro país surja también y queremos tener mucho más ingresos acá en Chile. Y también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya más avanzado, ¿cierto? En 2006, ya que finalmente nos dice que todas las personas, independientes si tienen algún grado de discapacidad, tienen un derecho a una educación inclusiva de calidad en todos los niveles del sistema educativo. Ya, en todos los niveles estamos hablando desde el prebásico, básico, media, universitario, ¿ya? Eh, Prohíbe la discriminación. Y aquí se puso mucho más énfasis en que, ya, el primer paso, ¿cierto?, fue integrar a nuestros estudiantes a un aula común con el resto de los estudiantes, pero acá, ¿cierto?, se dijo, no, pero ¿qué está pasando?
¿Está funcionando realmente el modelo educativo propuesto primeramente con este programa que recibían nuestros estudiantes? Pero falta algo, una medida mucho más drástica para que realmente los estudiantes puedan participar y tengan igualdad de oportunidades. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se buscó dar mucho más, dar mucha más cabida a nuestros estudiantes, ya evitar cualquier tipo de discriminación, ¿cierto? Cambiar también el entorno, que fuese mucho más accesible como tal. Y aquí, ¿cierto? Desde aquí en adelante, del 2006, se comenzó a trabajar mucho en que el aula tuviese los espacios adecuados, en que hubiesen también muchos más recursos, por ejemplo, para actividades didácticas, hubiese más material de apoyo también en el aula, que no fuese solamente la presentación que veíamos adelante o pizarrón en colegios más, un poquito más rurales quizás. Ya habían otras herramientas también, que el entorno, ¿cierto?, fuese mucho más accesible, que el espacio, que yo pudiera moverme de manera mucho más independiente si tenía algún producto de apoyo, por ejemplo, una silla de ruedas, o que fuese mucho más accesible. Yo me cuesta mucho aprender esta asignatura, pero tenemos material acá, ¿cierto?, para reforzarlo. Ya, súper bien. Por otro lado, tenemos las directrices sobre la inclusión en la educación, ya 2015, ¿cierto? Mucho más actual, ¿cierto? Y acá del 2015 en adelante se comienza a hablar de adaptar mucho más, ¿cierto? El sistema educativo, reforzar ese compromiso que había con la educación inclusiva, ya fortaleciendo lo que era el programa de inclusión, ¿cierto? Se comenzó a monitorear mucho más el funcionamiento que estaba teniendo, se comenzó a regular mucho más ya en la cantidad de profesionales, la cantidad de estudiantes que podían pertenecer a ese programa, ya también el entorno ya fue algo que ya tenía que sí o sí estar completamente adaptado para recibir a las personas, ya, y eso finalmente hacía que nuestro país, ¿cierto?, pudiese crecer también, había mayor riqueza. Si nosotros inyectamos como Estado recursos a nuestro colegio, ya vamos a tener buenos frutos también. Ya, también lo que son los derechos. Ya se trabajó mucho en favorecer los derechos de las personas en situación de discapacidad, de eh, capacitar a los docentes también, los paradocentes, tener a muchas más personas también que trabajasen, ¿cierto?, en pro de la no discriminación de los estudiantes. Ya, estos son algunos de los fundamentos principales, ¿cierto?, para el desarrollo de la educación inclusiva en Chile. Claramente han hecho que este proceso vaya avanzando, pero, ¿cierto?, ahora vamos un poquito más, ahora, ¿cierto?, vamos viendo algunos cambios que si nosotros miramos para atrás decimos, creo que vi algo de eso, creo que no lo vi tanto, ¿ya? Así que vamos a hacer un pequeño alto. Son las 8:02, a las 8:17 estamos de vuelta. Ya vamos y volvemos para la segunda parte, a 8:17. Y vamos a... Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ya, vamos a continuar de inmediato. No quiero que nos quede algo pendiente, así que vamos a verlo a continuación. Ya, para quienes se integraron, ay, ahí sí, para quienes se integraron más tarde, ¿cierto?, a lo que es esta clase, ya nos encontramos en educación inclusiva, módulo de educación inclusiva. Les voy a pedir, ¿cierto?, silenciar los micrófonos, a menos que sea para entregar un comentario o acotación. ¿Ya? Modelo de educación inclusiva, habíamos dicho, son 8 clases en total. ¿Ya? La metodología viene siendo bastante similar, ¿cierto?, a los módulos que ya, bueno, al módulo que ya tuvimos y al módulo anterior también. Me parece que es la misma metodología, ¿cierto? 2 clases, una evaluación. ¿Ya? Lo primero que vimos, ¿cierto?, el concepto de educación inclusiva. Y en el documento de aula les va a aparecer con otros colores, ¿ya? Pero lo que es texto como tal es lo mismo que van a ver en la presentación. ¿Ya? Acá lo van a encontrar como módulo
como módulo uno, ¿cierto? Es solamente módulo uno, corresponde a la clase número uno. Así van a encontrar, son solo 8 módulos que aparecen en el documento de aula. Ya, entonces vamos a continuar. ¿Cierto? Nos quedamos viendo esta parte de los fundamentos internacionales en los que se basa, ¿cierto? Se basan las leyes que fue implementando nuestro país. Nuestro país dijo sí a todos estos tratados que nos han llevado a tener hoy en día una educación que ha ido variando mucho en cuanto a los conceptos de inclusión educativa. ¿Ya? Y a satisfacer también las necesidades de las distintas características que nosotros mismos tengamos, independiente si tenemos algún grado de discapacidad o no. Entonces, se reconoce esta necesidad de realizar intervenciones en materia educativa, algo sumamente importante, ¿cierto? Los gobiernos no pueden dejar de lado el entregar recursos, ¿cierto? Para que nuestros colegios puedan extender la educación básica, ya lograr llegar a muchos más estudiantes que no solamente completen esta educación básica, sino también optar, ¿cierto?, a avanzar más, ¿cierto?, completar la educación media, completar estudios superiores, ¿ya? También otorgar la oportunidad, ¿cierto?, de que nuestros establecimientos de enseñanza media también nos capaciten, ¿cierto?, nos den el acceso a alguna especialización que también nos sirva para el mundo laboral. ¿Ya? También favorecer la investigación científica y tecnología para que finalmente nuestros países se vayan desarrollando mucho más, ya dándole cierto un auge muy importante, un auge súper alto a lo que es la educación para lograr cierto todos esos objetivos. Si queremos que nuestro país crezca, si queremos que nuestro país, cierto, sea más relevante en materia científica, que contribuya finalmente al progreso social, económico, cultural, ¿cierto? Y que seamos finalmente un eslabón importante también en lo que es la cooperación internacional, ya tenemos que garantizar también un espacio mucho más seguro. Ya tenemos que lograr llegar a muchas más personas que históricamente habían sido excluidas del modelo educativo tradicional, ¿cierto? Implementando más recursos desde nuestro gobierno como tal. Si no, ¿cierto? Si no tenemos una escuela cerca en un contexto rural y no tenemos acceso a locomoción, tampoco están los recursos económicos, ¿cómo voy a pretender como Estado que esa cantidad de estudiantes que debiesen estar en el colegio en este momento estén realmente ahí? Tampoco puedo ir y obligarlos porque sabemos que las condiciones no es para que puedan llegar hasta ahí. Aún hoy en día existen muchos colegios que son de sectores muy alejados, donde tenemos estos cursos que son estos cursos que llegan hasta los primeros años de educación básica y posteriormente los estudiantes tienen dos opciones. Una, dejar de estudiar, otra, moverse a alguna ciudad, ¿cierto?, más grande, lograr quedarse en un internado, ¿cierto? Algunos siendo muy pequeños todavía, ¿cierto? Tienen que alejarse de su hogar para, ¿cierto?, poder alcanzar esta meta educativa. ¿Ya? Y en algunas ocasiones, ¿cierto? Esto claramente produce exclusión educativa porque vamos a tener estudiantes que, o papás que no van a tener los recursos, ¿cierto?, para poder enviar a sus estudiantes que viajen, o están estos temas de seguridad también, porque son a veces niños muy pequeños. Tenemos niños eh, que están en sexto básico, y ya tienen que trasladarse a otra ciudad, ¿ya? O octavo básico ya más grandecitos, ¿ya? Pero hay niños mucho más pequeños, ¿ya? Y si pensamos en que siempre, son pequeños que siempre han estado con su familia, ¿cierto? Son niños aún. Pensar en que tienen que estar en una ciudad solos, que no van a tener, por ejemplo, la posibilidad de estar en contacto frecuente con la familia, van a tener que adaptarse a un contexto totalmente nuevo. Ya muchas veces el proceso de adaptación tampoco se da al 100% y tenemos muchos niños que finalizan desertando de la educación, ya solamente por el hecho de no tener, ¿cierto?, el grado académico en el sector donde viven. Y lamentablemente sigue ocurriendo ese tipo de situaciones. Ya desde hace muchos años se comenzó a trabajar en poder
dar mayor acceso, pero en el día a día, ¿cierto? Sabemos que aún existen esas situaciones, lamentablemente. Entonces, ¿cierto? Vamos a continuar. Viéndolo como resumidamente, la educación se ve como una herramienta fundamental, ¿cierto? Para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, ya de manera global como tal. Y se reconoce la necesidad de dar a las generaciones presentes y a las que vengan una visión mucho más amplia y renovar también ese compromiso con la educación básica para todos. Finalmente, ¿cierto? Todos completemos esta educación básica que sea de calidad y que sea nuestra base también, que muchas personas que conocemos también en este momento, ¿ya? No tuvieron acceso a completar la educación básica, que a veces nosotros que ya somos un poquito más jóvenes decimos, pero ¿por qué no completaron la educación básica? ¿Qué vamos pensando? Pero sí, ocurrió mucho y no fue hace tantos años atrás si miramos hacia atrás versus otros países. Claro, tenemos gran cantidad de profesionales, ¿cierto? Donde el tema de completar la educación básica no es tema, ¿ya? Pero acá en nuestro país todavía tenemos a personas que no son tan mayores, que no pudieron completar su educación básica. A personas que han conocido que tienen alrededor de los 60 años, 55 años, que no pudieron completar, o incluso menores, ya que no pudieron completar esta educación básica. Que uno dice, pero ¿cómo? Si son personas no tan mayores, si tienen 45 años, no son tan mayores, pero sí ocurre, ya es una realidad. Al menos yo la conozco de cerca, porque en el sector donde resido, ¿cierto? Se da esa condición, que es un sector rural. Ya, y hay muchas familias que en este momento están teniendo su primera generación de profesionales, están teniendo su primera generación de técnicos con las generaciones más pequeñas, ¿ya? Versus otros lugares, ¿cierto? Que sí tuvieron ese acceso, que la educación básica, media o profesional, técnico profesional, no era una barrera como tal, venía siendo más una opción. ¿Ya? Pero es algo que todavía está muy vigente, y es algo que por lo mismo se sigue trabajando para que, es cierto, nosotros podamos satisfacer estas necesidades básicas de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cierto? Esta educación inclusiva que vemos el día de hoy se basa en esta idea de que todos, hay como un cuadrito, un poquito resumen, ¿ya? De que todos finalmente, independiente de nuestras características, necesidades, tenemos el derecho a una educación de calidad, ya que nos permita alcanzar este máximo potencial. Si nosotros tenemos las oportunidades, ¿cierto? Podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Quizá nuestro máximo potencial no es el mismo del otro, que también tuvo las oportunidades, pero la posibilidad hoy en día está, está mucho más, de una manera mucho más amplia de cómo se veía en tiempos anteriores. Ya, esta visión que vemos acá dice que contrasta con el modelo educativo tradicional. El modelo educativo tradicional, ¿cierto? Era el modelo que nosotros vemos como ese modelo educativo que era más antiguo, ya que finalmente segregaba, terminaba aislando o discriminando a personas que tuviesen algún grado de discapacidad o necesidades educativas especiales. Ya que finalmente nos decía, el modelo tradicional, cuando todavía no existía esta aula regular que tenía un programa de integración, ¿sí? Antes teníamos un aula común, ¿ya? Y teníamos donde iban todos nuestros estudiantes, que como les comentaba, eran estudiantes que los seleccionaba el mismo colegio, ya que eran estudiantes la mayoría con las mejores calificaciones, que era difícil que hubiese alguien con con algún grado de discapacidad, ¿ya? Y si existía era porque el mismo colegio tenía algún apoyo específico o era el enfoque que tenía ese colegio, ¿ya? Pero no era algo que fuese tan normado como fue después cuando se implementó el programa PIE. ¿Ya? Entonces, teníamos este modelo de escuela tradicional donde el estudiante que llegaba a esa escuela tenía que irse adaptando a lo que me está pasando ahí adelante. Yo tengo que adaptarme. A mí me cuesta hacer una guía escrita. Pero ¿qué pasó? Que en la exigencia de este colegio y el modelo que tienen me da todas las pruebas escritas.
¿Y qué pasa conmigo? A mí me cuesta mucho, ya, eso me pasaba con una persona. Yo llegué a este colegio y me cuesta mucho la parte escrita, ya, me cuesta tomar apuntes. Y en este colegio todo lo hacen a través de apuntes. No tenemos en este colegio, por ejemplo, un PPT, no hay nada en la pared. Solamente la persona que está adelante va dictando el contenido. ¿Y yo qué hago? Claramente me va a ir mal. ¿Ya? Ese es un modelo educativo tradicional que finalmente hace que los estudiantes tengan que adaptarse al modelo educativo que está ahí, ¿ya? Que no va a tomar, ¿cierto? Lo que yo no me va a permitir estar en un aula compartida con otros estudiantes que tengan alguna situación de discapacidad, donde tengamos apoyos diferenciados, donde el aprendizaje se entregue no solamente dictando, sino que vamos a hacer una presentación, vamos a ver videos, vamos a hacer alguna actividad, ¿cierto?, con material didáctico. ¿Ya? Eso es mucho más inclusivo porque finalmente apunta a que toda esta diversidad de estudiantes, con todas sus características, puedan tomar la enseñanza. Yo lo aprendí mejor en esta actividad porque cuando lo dijeron adelante, por ejemplo, estaba ahí en el PPT, pero me costó mucho poner atención. Solo lo leyeron. Pero ahora que lo vi en esta actividad que hicimos, lo aprendí enseguida. ¿Ya? Eso pasa. Y es algo que sí se ve en el modelo educativo actual y que no lo veía el modelo de educación tradicional. Los fundamentos de esta educación inclusiva tenemos primero el valor a la diversidad. La educación inclusiva reconoce y valora esta diversidad como riqueza, ya lo habíamos dicho, que finalmente hace que nuestros estudiantes, eh, todas esas diferencias que nosotros tengamos sean aceptadas, sean valoradas, con diferentes estilos de aprendizaje, con diferente ritmo, desarrollo, experiencia que yo tenga, va a aportar algo único a mi aula. También, ¿cierto? También se va a respetar, se va a dar igualdad de oportunidades. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Todos tenemos distintas oportunidades de aprendizaje. Si una escuela inclusiva adapta los materiales, vamos a aprender, por ejemplo, estamos aprendiendo matemática, bueno, lenguaje ya, lenguaje en la escuela tradicional. Ya, ¿cómo sería el lenguaje de la escuela tradicional? Quizás vamos a tener a una persona que nos va a estar leyendo un relato y nos van a pasar ese mismo relato impreso en una hoja, nosotros vamos a tener que leerlo, responder unas preguntas. Ya. Y algunas personas lo comprendieron súper bien, tienen muy buena comprensión lectora, otros no les fue tan bien y a otros les costó mucho. Entonces, ¿cierto? No me están dando las mismas oportunidades que a mi compañero que es muy bueno solo leyendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona, ¿cierto?, le haya costado mucho. Vaya, estoy silenciar aquí. Puede ser que a esta persona le costó mucho y le fue muy mal, requirió mucho apoyo en la casa, ¿cierto? Para poder alcanzar esta meta, porque la oportunidad que se le dio en este colegio era leer la guía y responder las preguntas. Pero si además de leer la guía y entregar las preguntas, se hubiese mostrado el mismo relato en un video, por ejemplo, o con alguna secuencia de imágenes, ya puede ser que muchos más de nuestros niños hayan alcanzado ese potencial, ¿cierto? Hayan aprendido ese contenido. ¿Por qué teníamos más opciones, ¿cierto? Hay más opciones de alcanzar esa meta educativa. No solamente se nos limitó en que nosotros pudiésemos leer, teníamos otra oportunidad, entonces, ya favoreció el aprendizaje de más estudiantes, entregar otra metodología. Hicimos de las dos formas. Perfecto. También considera como fundamento el respeto a las diferencias. Ya, la inclusión implica respetar toda diferencia individual de cada uno de los estudiantes. Cualquier diferencia, ya se trata de crear un ambiente escolar donde todos se sientan valorados finalmente, aceptados y respetados, independiente de nuestras características físicas, cognitivas. Ya, definitivamente, todos somos valorados. Ya, si no tenemos algún grado de discapacidad o si lo tenemos,
Bueno, no se preocupe. Ya, entonces, si nosotros tenemos diferentes características, tenemos o no tenemos alguna necesidad educativa especial, esas diferencias se terminan respetando, ya, se respetan. Ya no existen barreras ni discriminación, ¿cierto? Porque nosotros seamos diferentes, porque finalmente todos vamos a ser diferentes. Ya con o sin discapacidad, todos somos diferentes. Quizás yo no tengo una discapacidad, pero tengo muchas dificultades para concentrarme. No tengo un diagnóstico, pero prefiero ver lo que estoy diciendo acá, con un apoyo. Ya, puede ser. Puede ser que en algún lugar eso sea tomado como algo negativo, pero puede ser también que no lo sea. Si lo vemos desde la mirada inclusiva, no es algo negativo porque es simplemente una característica que la persona tiene. También, ¿cierto? Está la atención a la diversidad. La inclusión, ¿cierto? No significa tratar a todas las personas por igual. ¿Por qué? Está bien, ¿cierto? Todos somos personas que formamos parte de este grupo, de esta comunidad educativa. En ese sentido, ¿cierto? Tenemos igualdad de derechos. Pero si tenemos atención a la diversidad, quiero decir que todos requerimos algún tipo de estrategia para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya todas estas diferencias que yo tenga, ¿me hace ser una persona muy diversa? Sí. ¿Soy parte del grupo? Sí. ¿Me tienen que tratar igual que a todos? No. ¿Por qué? Porque en definitiva no requiero lo mismo que requiere la otra persona. En cuanto a respeto, decirme bienvenido, ¿cierto? Todo lo que tú necesites, te podemos ayudar, te podemos apoyar en lo que tú necesites, pero tiene que ser adaptado a la singularidad, ¿cierto? De esa persona. Promueve la participación también activa de todos. ¿Ya? Acá, ¿cierto? No solamente los miembros de la comunidad educativa, habíamos comentado, no solamente los estudiantes son miembros de esta comunidad educativa, no solamente los docentes, no solo las personas que trabajan en este colegio son parte de este proceso inclusivo. Ya, acá tenemos los padres, tenemos lo- los nodos con los cuales va a articular también nuestro colegio. Nuestro colegio tiene redes con algún spam, también viene siendo parte de nuestra comunidad educativa. Ya, si tenemos actividades con personas de ese spam que van a mi colegio, también son parte de la comunidad. Y también tiene esta responsabilidad compartida. No solamente la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje va a caer directamente en nuestros estudiantes o en nuestros papás. Acá, docentes, familia, los padres y las personas, como decía, con los que interactúa también mi comunidad educativa van a ser parte de favorecer también lo que es la inclusión en mi colegio. Ya todos trabajamos en conjunto para lograr un sistema educativo verdaderamente inclusivo, que realmente brinde una educación de calidad para todos, ¿cierto? Y que haga que nuestros estudiantes realmente puedan participar, que se le brinde esa oportunidad, ¿cierto? Y se sienta a gusto también. Ya, vimos lo que eran los fundamentos de esta educación inclusiva y también tenemos los principios, que son en base a los fundamentos ya mencionados de la educación inclusiva, que se guía por los siguientes principios. Tenemos el primero de la equidad. Ya todos finalmente tienen este derecho a tener una educación de calidad. Independiente de las necesidades que tengamos, ¿cierto? Vamos a tener ese derecho y que sea acorde, ¿cierto? A nuestras diferencias. El acceso, ya que no exista algún tipo de barrera. Ya que, por ejemplo, estén realizando algún tipo de taller de deporte y que me digan a mí como estudiante, ya yo utilizo silla de ruedas, por ejemplo, y que vayan y me digan, sabes, no vas a poder participar en los talleres de deporte, mejor te puedes quedar en la biblioteca. Ya, por ejemplo, sería una discriminación sumamente grande que negaría el acceso.
Ya, y también negaría la participación, ya, que es el punto 3. ¿Por qué? Porque no me están dejando participar. Yo puedo jugar, puedo formar parte del equipo, puedo tener algún rol. Ya puede modificarse el deporte completo para que lo juguemos todos, sentados. Se puede jugar distintos tipos de deportes. Ya podemos jugar básquetbol, podemos jugar voleibol, ping pong, en silla de ruedas. Muchos deportes se pueden jugar. ¿Ya? O me van a dar algún rol también en ese deporte. Si están practicando deportes, talleres de deporte, me puedan dar algún rol dependiendo del deporte que sea. ¿Ya? Yo puedo hacerlo desde acá, desde mi silla. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se me tiene que dar, por un lado, el acceso, modificando la actividad, puede ser. Y también esta oportunidad de participación. Si no, finalmente no se está logrando el objetivo, que es el aprendizaje de esa actividad que se está realizando. El éxito por todo, por otro lado, ya darme la oportunidad de lograr cierto este progreso en la educación. Darme la oportunidad como brindándome las herramientas necesarias. Ya, lo que yo necesite me lo van a brindar. Tenemos también la personalización. Ya la enseñanza debe adaptarse a la individualidad de cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos la colaboración. Ya acá somos implicados todos. Todos los que participamos de esta comunidad educativa, como decíamos, padres, madres, todos, ya tenemos que colaborar para que realmente funcione este proyecto educativo. El apoyo, ya es más que nada, ¿cierto? Brindar, saber cuál es la meta, cómo vamos a llegar allá, qué necesitas para llegar hasta esa meta. Y el respeto por la diversidad, por supuesto, que para el modelo de educación inclusiva, la diversidad siempre va a ser valorada, independiente si es visto por algunos como algo positivo o visto como algo negativo. Eso se valora. La implementación, ¿cierto?, de la educación inclusiva requiere de un compromiso continuo. No es algo que vaya a ocurrir de un momento a otro. ¿Ya? Tienen que existir cambios bastante grandes para poder movilizar todo este sistema, ¿cierto? Todas las prácticas docentes que se han estado llevando a cabo, ¿ya? La mentalidad también de esta comunidad educativa como tal. ¿Ya? Recordemos que no solamente están implicados las personas que van a dar las clases. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Todos tenemos un rol sumamente importante. Todas las personas que formamos parte de este colegio, no solamente el rol el principal de los directivos, de los profesores, no, son todas las personas implicadas. Ya vamos a favorecer a nuestros estudiantes también cumplen un rol súper importante, sobre todo en la no discriminación, ¿cierto? En el lograr que participen, por un lado, ya estamos nosotros, vamos a adaptar los materiales, súper bien. Ya, pero también hay una parte súper importante que es trabajar en la mentalidad que tengan los demás estudiantes. No podemos tener una aula inclusiva si va a existir discriminación, si vamos a hacer un trabajo en grupo y nadie quiere participar con un estudiante que tiene alguna necesidad educativa especial. ¿Ya? Eh, entonces, tenemos que finalmente, si tenemos una escuela donde todos los estudiantes, independientes de su habilidad o necesidad, participan juntos en las mismas clases o actividades, entonces vamos a tener un entorno que sea mucho más, que aprenda a respetar. ¿Ya? Nosotros mismos, desde edades muy tempranas, ¿cierto? Si vemos ahora a nuestros pequeñitos, son mucho más respetuosos que las generaciones anteriores. Nosotros mismos, ¿cierto? Somos ejemplos de ello. Hace unos años atrás, ¿cierto? Teníamos este tipo de... Había una clase de bullying, ya que no se llamaba bullying anteriormente. Todos nos teníamos sobrenombres, todos nos molestábamos por cualquier característica. Alguien era más alto y ya tenía un apodo. ¿Ya? Pero ahora, ¿cierto? Vemos que nuestras generaciones, mientras más pequeñitas son mucho más respetuosas. Son esas generaciones que nos van a corregir a nosotros como adultos. Nos van a decir, tía, tío, mamá, papá, hermano, nos van a decir, esa persona, no tenemos que reírnos de esa persona, porque esa persona eh, tiene un color distinto a nosotros. ¿Ya?
nos van a decir eso, nos van a corregir. A veces puede que nos dejen en vergüenza a nosotros como adultos, pero es una realidad que existe hoy en día. A nuestros niños muy pequeñitos, sí, 6 años, 7 años, nos van a corregir a veces si nosotros utilizamos este modelo eh, que era mucho más discriminatorio que había antes, como este tipo de chistes, como de reírse de alguien de baja estatura, como reírse de alguien que tenga otro color de piel. Ya existía mucho ese tipo de humor. Y hace no mucho tiempo, ¿cierto? Se dejó como de lado, se dijo, ya, basta, ya no vamos a utilizar este formato de diversión, ya vamos a pasar a esto. Ya, pero todavía pasa que nosotros decimos, no, no es bueno andarse riendo de la gente, obvio. Pero ahí, por ahí hay alguna cosa, a veces nos queda dando vuelta y a veces sí nos reímos de otra persona. Pero es algo que nosotros aprendimos desde hace muchos años atrás. Ahora como adultos, ¿cierto? Lo hemos trabajado porque sabemos que no está bien, pero es algo con lo que crecimos. Entonces ahora pasa que si algún comentario de eso se nos escapa, nuestros niños más pequeños nos van a corregir a nosotros. ¿Ya? Y eso habla de que estamos viviendo un modelo que hace que nuestros niños, nuestros jóvenes participen mucho más con personas mucho más diferentes. Existe mucho más la empatía. Tenemos una comunidad mucho más Hola, solidaria bueno, y mucho más ¿puedo dar una tolerante. acotación? Sí, Karen, adelante. Yo, yo les enseñé a mis hijas desde pequeña a decir que no es lo mismo reírse de la gente que reírse con la gente. Son cosas muy Súper, distintas. Eso súper. quería acotar. Gracias, Karen. Está súper bien. Claro, y nosotros pensamos en eso y antes era como muy gracioso. Si pensamos en los programas de televisión que existían antes, nos reíamos de la gente, ¿ya? Y nosotros también, pensando, ¿cierto?, en que más somos más grandes, ¿cierto? Pensamos que para nosotros nos parecía gracioso como niños, como jóvenes, nos parecía súper gracioso reírnos de alguien por alguna condición física, por ejemplo, por la forma en que hablaba, era muy gracioso reírnos de eso. Como resultado, ¿cierto? Tenemos esta sociedad que está un poquito dividida entre los que aún discriminan abiertamente, entre los que dijimos, no, esto no está bien, y entre los que están como intermedios. ¿Ya? Yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, o algún conocido, algún familiar, algún amigo también, que todavía estamos como divididos. ¿Ya? Y si esta sociedad ahora está trabajando en frenar todo eso, todavía algunos estamos en uno o en otro lado, ¿ya? Porque es algo tan arraigado en nuestra cultura, ya que es difícil, ¿cierto?, eliminarlo de un día para otro. Siempre hay alguien que va a decir algún comentario, siempre puede ser que nosotros mismos digamos algún comentario que vaya a discriminar al otro. Nosotros crecimos poniendo apodos a las personas. Ya es algo que le ha ocurrido a todos, me imagino. ¿Ya? Eh, Al menos a mí me pasaba. Y nosotros ahora, como personas adultas, analizamos con personas de misma edad y decimos, ¿por qué nosotros hacíamos eso? ¿Por qué? Lo era tan normal, ¿cierto? Cuando éramos pequeños, el reírnos del otro, el molestar a alguien por cómo era, por cómo se vestía, por cómo hablaba. Era algo tan normal y ahora decimos, ¿pero por qué hacíamos eso? No, qué mal. Ya, y por suerte, ¿cierto? Estas generaciones más pequeñas, ¿cierto? Tienen este modelo que les ayuda, ¿cierto?, a desarrollar cierta empatía que antes no se veía como algo necesario. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a tener que nuestros estudiantes se benefician, ¿cierto?, de este contacto con un otro que sea mucho más diferente a lo que vemos en el día a día. ¿Ya? Somos más conscientes, ¿cierto?, de la forma en que la persona interactúa con un otro, de la forma en que aprenden los otros, nos va preparando mucho más a vivir, ¿cierto?, en una sociedad mucho más diversa y multicultural también, porque antes tampoco teníamos tantas personas que fuesen de otro país. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si tenemos desde pequeñitos esta formación que nos invita a ser mucho más abiertos de mente, nosotros desde pequeñitos vamos trabajando, ¿cierto? Vamos creciendo, vamos enseñándole también a los más grandes algunas cositas y esas cositas, ¿cierto? Van haciendo que finalmente estas personas cuando ya lleguen a grandes vayan a tener
Ok, Víctor. Vayan a tener, ¿cierto? Un futuro distinto quizás al que tenemos nosotros hoy en día. Ya, entonces, ya, esto es más que nada un pequeño resumen, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Voy a pasar la asistencia, porque como somos hartos, nos vamos a demorar un poquito. Ya, pero esto viene siendo como un resumen, entonces lo voy a dejar como para iniciar la siguiente clase. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y vi varias personas que estaban con problemas de conexión, así que vamos a pasar de inmediato la asistencia mejor y si alcanzamos, empezamos un poquito de esto. Pero mejor vamos a pasar la asistencia. Ya, yo voy a, bueno, como ya sabían, no tengo, no tengo acceso a mostrar en la pantalla. Algunas personas se tuvieron que retirar y lo voy a revisar posteriormente. Vamos a pasar la asistencia de inmediato para alcanzar a pasarlo. Hoy es Entonces, 28. Roxana Cuadra dijo que la justificara porque no iba a poder a estar en clase. Ya, muchas gracias. Ya, entonces partimos. Patricia Aguirre, Presente, profesora. gracias Patricia. Verónica Alarcón, Verónica Alarcón. Carla Andaur, Acá, presente, profesora. gracias Carla. Bueno, Catherine Araya, Catherine Araya. Jessica Ardiles, Jessica Ardiles. Presente, profe. Gracias Jessica. Presente. Está presente Jessica. Javiera Borges, Javiera Borges. Maricel Bravo, Maricel Bravo. Cintia Bustos, Cintia Bustos. Marcela Cartes, Marcela Cartes. Profesora, Marcela, ¿sí? ¿Me escucha? ahora sí. Está presente Marcela, gracias. Gracias. Catherine Cifuentes, presente, profesora. está presente Catherine, gracias. Ana Ya. Cifuentes, Ana Cifuentes. Pamela Cortés, Presente. gracias Pamela. Roxana Cuadra había justificado. Nadia Donoso, Nadia Donoso. Anaí Espinosa, Anaí Espinosa. Viviana Fernández, Presente. gracias Viviana. Marta Fuentealba, Marta Fuentealba. Víctor González, Víctor tenía dificultades, estaba presente. Presente, profesora. Todavía no se apaga. Ya, Gracias. súper, está presente. Tiare González, Tiare González. Olga Gutiérrez, Presente, profe. gracias Olga. Alejandra Hernández, Alejandra Hernández. Paola Hidalgo, Presente, profesora. gracias Presente. Paola, gracias Paola. Sonia Loncopán, Presente, Sonia profe. gracias Sonia. Janet Malca, Presente, profesora. gracias Me Janet. dejó presente, profe. Dígame su nombre, por favor. Sonia Loncopán. Sí, Sonia, está presente. Gracias. Profesora, le Nada. mandé un mensaje por mi hermana Pilar. Ya, lo voy a revisar. Voy a revisarlo. Ya, entonces Pilar, ya, dame un momentito. Continuamos. Morelia Maldonado, Morelia Maldonado. Michael Mamani, Puta, no me dejan. Michael Mamani. María José Mercado, Presente, profesora. gracias María José. Macarena Monge,
Macarena Monge, Sandra Neira, Sandra Neira, Jimena Ortiz, Jimena Ortiz, Pamela Oyarzo, Pamela Oyarzo. Presente, profesora, y bienvenida nuevamente. Gracias, Pamela, muchas gracias. Paola Palma, Presente, profesora, un gusto volverla a saludar. igualmente, Paola. Cintia Paredes, Cintia Paredes, Karen Pastene, Presente, Karen profesora. Pastene, presente, Karen. Mónica Piutrín, Presente, profesora, buenas tardes. gracias, Mónica. Gabriela Poblete, Presente, Gabriela profesora. Poblete, está presente, Presente. gracias. Gracias, Gabriela. A usted, gracias. Jaycee Kilodrán, Presente, profesora. gracias. Presente. Elizabeth Ramírez, Elizabeth Ramírez. Juana Rifo, Juana Presente, Rifo, profesora. Presente. está presente, Juana, gracias. Giovanna Riquelme, Giovanna Riquelme. Francisca Ruiz, Francisca Ruiz. Paulina Salas, Presente, profesora. Paulina está presente, gracias. Jessica Sepúlveda, Jessica Sepúlveda, Presente, profesora, buenas tardes. Hola, gracias. presente. Gracias, Jessica, está Gracias, presente. chao. Chao. Sofía Toledo, Presente, profesora. gracias, Sofía. Yamilet Torres, Yamilet Torres. Silvia Tumo, Silvia Tumo, Presente, profe. gracias, Silvia. Presente. Marta Ulloa, Marta Ulloa. José Valdés, José Javier Valdés, Presente, profesora. gracias, José. Caroline Vázquez, Caroline Vázquez, un segundito. Y Cecilia Velázquez, Presente, profesora. muchas gracias. ¿A alguien no Gracias a usted. nombré para revisarlo enseguida? Profesora Caterina Araya, no escuché que me haya nombrado. Buenas tardes. Profesora Ya. Marta Ulloa, presente. Ya, ¿me dejan sus nombres en el chat? Voy a revisarlo igual. Ya, Caterina mientras, Araya, presente. ya, dame un Listo. segundito, dame un segundito. No va a regresar. Catherine Araya, me había dicho. Sí, Caterina Araya, presente. Ya, ahora sí está presente, Catherine, había quedado ausente. Marta Ulloa, Profesora, muchas gracias. Marta Ulloa, Marta. presente. Dame un segundito, Marta, nos vemos enseguida. Darle el último abrazo. Marta. Mm, mm, no la logro encontrar aquí, pero voy a tener que volver a la primera página. Pero lo tengo presente, Marta. Acá Ya está. soy al último. Estoy al Sí, último. ahora la encontré, ya estaba presente, había quedado ausente igual. ¿Alguien más que quedó con la duda para revisarlo enseguida? Si no, cualquier cosa, ustedes pueden revisar su asistencia, como saben, y ahí me comentan. Ya, si quedó con la duda, si quizás ahí estaba ausente, porque ahora esto yo lo paso enseguida. Ya, no vamos a alcanzar a pasar la última partecita, pero como les dije, era un resumen, así que lo vamos a ver en la próxima clase para refrescar igual un poquito lo que vimos hoy y así avanzar. Ya, espero que estén súper bien. Vamos a terminar 2 minutitos antes. Ya, perfecto. Ya, que Gracias, estén súper bien. profe. Buenas Un gusto noches. volver a verles y como Gracias, saben, profe. siempre WhatsApp ahí y nos Buenas vemos el noches a día todos. jueves. Que descansen. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Chao, Buenas noches a chao. todos. Buenas noches. Chao.